Hola, les doy la bienvenida a Epílogo, mi nombre es Frida y este probablemente sea el último video que vean con este fondo detrás porque nuevamente me voy a mudar. Y no solo eso, seguramente este será el último video que vean en el que estoy en el Reino Unido. Me voy a mudar transatlánticamente otra vez. Pero bueno, ya les contaré más al respecto en el siguiente video. Espero que sea pronto, cuando tenga más claridad, cuando ya tenga dónde caer. Pero pues les quiero contar, hoy es 30 de septiembre cuando estoy grabando esto y me di cuenta que no les conté que leí ni en julio ni en agosto y por supuesto pues ya es hora de contarles septiembre también. Y también me di cuenta que no tengo muchos libros que contarles, son solamente 4 que leí en 3 meses y también les voy a contar hacia el final por qué ha pasado esto. Entonces, para empezar, en julio leí y terminé Homegoing de Yaa Gyasi. No sé si se pronuncia así, espero que sí. Pero esta es una novela que me gustó muchísimo. Esta la saqué de la biblioteca y ya la tenía yo en mi radar desde 2020. Y qué libro, de verdad que qué librazo. Desde ya les digo que le puse 5 estrellas, me gustó muchísimo. Y Homegoing es el retrato de 8 generaciones. Cómo a partir de un punto de una persona se bifurcó un árbol genealógico. Y vemos 8 generaciones de cómo fue una rama y cómo fue la otra rama de las diferentes familias. Y es increíblemente interesante todas las repercusiones y consecuencias de las decisiones de una persona y cómo eso repercute en generaciones posteriores y por muchos años. En Homegoing pasamos por 3 diferentes continentes. Empezamos en África y pasamos por Europa y también terminamos en América. Y esta bifurcación que les comento empieza porque seguimos a las 2 hijas de una persona en los 1700 que vivía en la Costa Dorada, como le llamaban antes, que lo que ahora es Ghana, en África. Vemos cómo esta mujer tuvo 2 hijas en 2 momentos distintos de su vida y seguimos como la vida de ambas mujeres y son completamente diferentes sus vidas y también de nuevo cómo repercute eso en las generaciones, en sus hijos y los hijos y los hijos de ellas. Y todo es completamente pues casuístico. Cuando seguimos a una de las hijas es vendida para ser la esposa de un cuate británico que se dedica al comercio de esclavos y otra de las mujeres es una de las esclavas que este sujeto vende. Y a partir de eso nos va narrando en cada capítulo la vida alterna digamos de la rama A y seguido por un capítulo de la rama B y así vamos avanzando en la historia y en las generaciones y vas haciendo como que este enlace de este era el papá de tal, esta era la mamá de tal y nos va enseñando como pequeños capítulos de la vida de estas personas. A veces nos cuenta más de unas personas que de otras, pero nunca vemos como toda la vida o cómo se desarrolla toda una vida porque solo les dedica un capítulo a cada una de estas generaciones conforme vamos avanzando hasta llegar pues al siglo XXI y todo esto lo hace en un poquito más de 300 páginas y vamos viendo temas súper difíciles y es súper interesante conocer como capítulos de la historia que tú ya conoces que ocurrieron a través de los ojos de una de estas personas en un momento muy específico, como muy nicho y como las problemáticas que vienen asociados al tema de la raza. Obviamente el tema de la raza permea todo este libro porque todas las condiciones sociales y económicas por las que están pasando estas personas están atravesadas por la raza y es muy interesante como ver cómo se desarrolla todo esto. Yo definitivamente les recomiendo mucho este libro, está buenísimo y creo que alcanza a empacar muchísimo, o sea, más de 200 años en 300 páginas y contado solamente a través de los ojos pues de una familia en general. Entonces sí recomiendo muchísimo este libro. Luego leí An Education in Malice, que ya les conté en el video pasado y en otro también, que me gustó mucho, aunque sí veo muchísimos defectos que tiene, pero no me importa porque lo disfruté mucho. Este libro fue escrito por Esti Gibson, fue publicado el año pasado, entonces es relativamente muy reciente y este es un retelling de Carmilla de Sheridan Le Fanu, que si ustedes no saben, pues Carmilla fue la primer novela vampírica de la historia, o al menos de la historia occidental, porque no nos consta que sea la primera novela vampírica, pero bueno, ya había habido cuentos obviamente antes de vampiros, pero Carmilla es como propiamente la primera novela, incluso antes que Drácula, y Carmilla narra la historia de cómo una niña está siendo acechada por
otra niña que resulta ser un vampiro. Ese fue escrito en los 1800 y este libro es una reimaginación de esa historia, entonces toma elementos de la historia original pero va y corre con su propia interpretación y su propia historia. Está situado en los 60s en Estados Unidos y seguimos a una chica que va a empezar a estudiar como la universidad. De hecho, este libro se considera Dark Academia también, porque está situado en la universidad y bueno, pues sí tiene algunos temas como darks. Y obviamente ya desde el principio sabes que tiene un tema vampírico y conocemos a nuestra protagonista, se llama Laura, como la protagonista de Carmila, que también se llama Laura, como la niña que está acechada por Carmila en la novela original. Y conocemos a Carmila en esta historia, que es una chica que originalmente es de Austria, pero fue a Estados Unidos a estudiar como bajo la tutela de una profesora que se llama De La Fontaine. Y De La Fontaine es esta profesora de literatura y de filosofía y sabe de poesía y es como muy snob todo el asunto. Entonces esta profesora tiene un grupo como selecto de estudiantes y Laura se vuelve parte de este grupo selecto y Carmila empieza a ponerse muy celosa porque Laura es bastante buena en la escritura y como que ella piensa que le quiere robar el foco de atención de La Fontaine, de la profesora. Y esta historia pues empieza con Laura y Carmila llevándose terriblemente mal, Carmila casi que odiándola, y creo que es todo lo que les voy a contar como premisa porque pues obviamente se desarrolla después ciertas cosas, hay un misterio también manejado en la historia y creo que en general la trama y los personajes de este libro necesitan trabajo adicional. O sea, creo que lo puedo ver muy claro, que la trama no es perfecta, que los personajes podrían haberse beneficiado de trabajo adicional. También reconozco que el manejo del tiempo no fue muy bueno. De repente era muy confuso cómo había pasado tanto tiempo en la lectura y como a veces no sabías muy bien en qué tiempo te encontrabas. También me encontré con varias inconsistencias de este personaje está actuando así pero no es acorde con lo que me habían contado antes del personaje. Entonces había personajes que de repente actuaban como fuera de su personalidad y realmente no hubo nada en este libro que me sorprendiera en el sentido de que yo ya sabía hacia dónde iba la historia, no vi ningún giro de tuerca, no hubo algo que no supiera cómo se iba a desarrollar. Fue bastante predecible, pero a pesar de todo esto y de todos los parches que yo puedo ver en la historia y que, o sea, de forma objetiva puedo decir, ay, esto estuvo mal, esto no lo manejaron tan bien, todo eso. A pesar de todo eso, disfruté enormemente leer este libro porque me di cuenta de que extrañaba muchísimo leer libros de vampiros y este libro me dio como me llenó ese hueco de darme esa lectura como de vampiros que necesitaba y me encantaron las vibras de este libro, me encantó lo de las clases de La Fontaine, me encantó todo el lore vampírico que mencionan aquí, me encantó la parte sáfica porque este libro es una novela queer, es una novela lésbica. En fin, yo por las puras vibras de este libro y por todo lo que lo disfruté de manera completamente subjetiva, le puse 4 estrellas. Pero sí soy objetiva y digo, bueno, la verdad es que si yo lo leyera con ojos completamente críticos, diría que esto en realidad es como un 3. Pero para mí es un 4 porque lo disfruté mucho. Luego leí 7 Days in June de Tia Williams y este libro yo no lo tenía en mi radar, pero para nada. La única razón por la que lo leí es porque me metí a un club de lectura aquí en Edimburgo y yo con la intención como de hacer amistades porque me hacen falta amistades en persona, hacer amistades y decidí leer el libro para el mes de julio, que era justamente este 7 Days in June. Y también dije, bueno, es una buena oportunidad porque sería mi primer libro de romance que leo. Que yo sepa, nunca he leído un libro de romance. Entonces, pues era un experimento interesante. Y este libro habla de Eva Mercy, que es una autora de una serie de libros tipo Twilight, tipo Crepúsculo, pero ella ya lleva como 15 y ella tiene una hija, ella es joven, tiene 30 y tantos años, pero tiene una hija adolescente y vamos descubriendo poco a poco que ella estuvo perdidamente enamorada en la preparatoria de un cuate que se llama Shane, que resulta que también es un escritor. Entonces vamos averiguando poco a poco cómo es que se conocieron ellos y tuvieron un romance súper apasionante y súper intenso durante 7 días en la época de la preparatoria. Y luego algo pasó que obviamente no los voy a decir, pero tuvieron que separarse y pasaron 15 años, 16 años
y ahora estamos viendo como a las versiones adultas de estas dos personas y pues por giros del destino se encuentran nuevamente y pues tienen que lidiar con todo eso que cargan del pasado y también averiguar cómo se van a relacionar ahora. Porque les digo que los dos son escritores y como se han estado comunicando en estos últimos 15 años es que cada uno pone como semillas o cosas que le quiere decir a la otra persona en los libros que publican. Entonces está interesante la premisa, pero a veces es un libro muy light, muy ligero, y a veces se volvía muy denso y muy dark en los temas que trataba. Por ejemplo, tiene muchas advertencias de contenido, tiene consumo de drogas, alcoholismo, intento de violación, autolesión, enfermedades incapacitantes y muerte por violencia, aunque esa muerte no está como que en la página, pero pues sí se menciona eso. Entonces, si tú eres sensible a cualquiera de estos temas, pues te recomiendo a lo mejor no leerlo o leerlo con cuidado. Pero sí, creo que mi mayor problema con este libro es que se sintió como dos libros. O sea, por un lado está un libro bastante fluffy, bastante ligero, con referencias a aspectos culturales de final de la época de los 2010, o sea, 2019, 2018, con un romance súper bonito entre dos escritores que en general pues te caen bastante bien como protagonistas. Y por el otro vemos este libro donde se habla de aspectos súper densos como la drogadicción a una edad súper temprana, el tema del perfilamiento racial que daña vidas de personas simplemente porque son negras o personas racializadas. Hay contextos de violencia también. Entonces creo que al final siento que este libro tuvo mucha ambición y eso hizo que quedaran hilos o temas sueltos. Y por otro lado hubo temas que a mí me hubiera gustado que se exploraran más. Entonces creo que por todo eso le puse 3 estrellas. Sí me gustó que hubieran temas importantes en el libro y que no todo fuera como rosa. Eso me gustó mucho. Pero como que no hubo un buen balance entre las dos historias o los dos tipos de historias que quería contar la autora. Y algo que sí me llamó mucho la atención es que la protagonista, que como ya dije es escritora, ella quiere escribir un libro de las mujeres de su familia y la acompañamos en algunos de estos procesos donde está haciendo el research o donde habla de las diferentes mujeres de su familia, de sus ancestras y de por qué sería interesante escribir sobre eso. Y yo estaba fascinada leyendo eso y dije, yo la verdad preferiría leer ese libro que esta escritora dentro de este libro está pensando en escribir que este libro per se en sí mismo. Pero sí, yo leería fascinada la novela que Eva quiere escribir sobre las mujeres Mercy. Esa novela creo que me encantaría. Pero bueno, es una novela ficticia dentro de otra novela. Entonces espero que algún día Tia Williams escriba algo así. No necesariamente me cerraría a ya no leer a Tia Williams, pero sobre todo si escribe como ficción histórica o ficción como contemporánea en lugar de romance, creo que me gustaría mucho leerla en un futuro. Y luego ya para acabar, en agosto leí Babel de R.F. Kuang y esta fue una lectura conjunta de epílogo que hubo durante el mes de agosto y septiembre y fue una experiencia súper bonita poder compartir todas las impresiones que tuvimos leyendo este libro, porque creo que casi todo mundo coincidió en que sí nos gustó y que no nos gustó. O sea, aquí hubo pocas discusiones en cuanto a personas que no estaban de acuerdo con ciertas cosas. Creo que todos coincidimos bastante en los pedazos que sí nos gustaron y los pedazos que no nos gustaron. En fin, yo tenía muchas ganas de que este libro fuera mi nuevo libro favorito, de que fuera un 5 estrellas. Pero bueno, a ver, primero les digo de qué va. Empieza este libro cuando seguimos a Robin, que es un niño en Cantón, China, cuando tiene como 11 años más o menos, y él está al lado del cadáver de su madre, que como muchas otras personas en su pueblo, en su ciudad, pues murieron por culpa de una enfermedad, de una como especie de epidemia. Y a la casa de Robin llega un señor blanco británico muy bien vestido que dice llamarse el profesor Lovell, y él le dice, lo cura con una barra de plata y le dice que ahí ya no tiene el futuro, que necesita decidir si quiere irse con él, que él le promete un futuro donde va a estudiar y va a tener pues un futuro asegurado como académico, va a traducir porque el niño sabe cantonés y también sabe inglés porque le enseñaron desde chiquito, y el cuate lo hace firmar un contrato. Es como que todo muy frío y todo muy contractual tal cual. Y entonces nos embarcamos junto con Robin en su viaje hacia
Inglaterra, y lo acompañamos en esta primer fase donde tiene que ponerse al día, tiene que estudiar para poder ingresar a la Universidad de Oxford, específicamente a Babel, que es el centro o el instituto más bien de traducción del imperio, porque esto está situado, olvidé decirlo, pero en entre 1830 y 1850. Entonces todavía estamos hablando del Imperio Británico, y esto es muy importante porque este libro es una crítica al sistema colonial y al mismo tiempo es una fantasía o es una historia alternativa, por así decirlo. Es una versión alternativa de la historia, y aquí pues hay un sistema de magia que se basa en lo que está oculto, lo que no se logra traducir del todo cuando pasas de una palabra a otra. Por ejemplo, sé que han visto muchos de estos ejemplos de cómo en ciertos idiomas existen palabras específicas para algo. Entonces la magia es ese significado que se pierde cuando traduces de una lengua a otra, de un idioma a otro, y suena increíblemente emocionante eso, porque es súper ñoño, súper nerd que la magia sea así. Y eso lo que hace es que le da a las personas que tienen conocimiento, pues les da ese poder sobre todos los demás. Entonces este libro es justamente esa crítica al tema colonial, y pues seguimos a Robin junto con el grupo de amigos que tiene en la universidad, en su trayectoria por el instituto, pero también en una especie de lucha. Y ya no voy a decir nada más porque creo que lo demás ya sería territorio spoiler, pero yo estaba disfrutando enormemente este libro hasta como la mitad. Estaba yo muy feliz, pero al mismo tiempo estaba aterrada porque dije, tengo mucho miedo de que al final no termine de encantarme, y tristemente yo tenía razón. No se volvió el libro favorito que yo esperaba, no llegó a las 5 estrellas tampoco como yo lo anticipaba, pero a pesar de eso disfruté mucho leyéndolo, sobre todo porque lo leí en conjunto, entonces eso también hizo que lo disfrutara más. Hay algunas cosas que son perfectibles, y yo lo discutía con las personas del club, que es que creo que Rebecca Kuang escribió esto en un año, y me parece que al principio sí está muy pulida la historia, y luego, porque supongo que la editó varias veces la primera parte, y luego al final no necesariamente está de la misma calidad, diría yo. En parte siento que es un libro apresurado. El tema del pacing o el tema del manejo del tiempo en general, el manejo del ritmo en general en el libro a veces es inconstante, a veces cambia radicalmente, como se tarda mucho en explicarte algo, y eso está bien, pero si eso lo mantuviera durante todo el libro, creo que sería mejor, porque a veces se tarda muy poco en explicarte cosas muy importantes, y entonces siento que pierde relevancia o pierde magnitud. Aquí también pasa lo de que, este libro cae mucho en si eres blanco necesariamente te vuelves un villano, y si eres persona racializada necesariamente eres una persona buena, y entiendo la crítica a la que quería llegar la autora, pero coincido con muchas personas en el club en que le faltó contextualizar, pero también matizar muchísimo las personalidades. Está muy superficial la lectura de las personas simplemente por su piel realmente. Y otra cosa que no me gustó es que muchas de las cosas importantes, como le dije, se pasan rapidísimo. Al final, en las últimas 100 páginas, introduce a un puñado de personajes que no nos habían presentado, y siento que a estas alturas ya para qué nos presentan personajes, como que nunca me gusta que ya al final te metan otro personaje para mover la trama. Hay ciertas decisiones que también no entiendo por qué se hicieron, pero no quiero entrar en territorio de spoiler. Simplemente al final creo que me decepcionó un poquito, y lo digo con muchísima tristeza porque de verdad que yo esperaba mucho de este libro. Creo que le pondría un 3.5, 3.75, solo porque pues la promesa que conlleva este libro es mucho. Los temas de los que habla me interesan mucho, el tema de Dark Academia, el tema de raza y clase en una posición privilegiada, cuando como que todos estos debates me parece que son importantes de platicar. Entonces todo eso me interpelaba muchísimo, pero creo que la ejecución final no fue del todo satisfactoria. Entonces sí, 3.7 de 5. Pero bueno, este es Babel. Y durante todos estos meses he estado leyendo
a ratos. North and South de Elizabeth Gaskell, que es una historia de los 1800 justamente, que a veces fue extraño leerlo a la par que Babel porque estaban situados en la misma época y muchas de las cosas que venían aquí ya se habían abordado acá. El tema de la clase, este libro es acerca de la clase en Inglaterra y cómo las diferencias entre el norte y el sur del país, pero también todo el tema de las huelgas, de la unión, de los derechos laborales, de las fábricas, todo eso viene aquí mencionado y aquí explorado. Entonces fue interesante leerlos a la par, pero este libro a veces puede ser un poco denso, entonces llevo meses leyéndolo. Todavía no lo acabo, me falta, pero lo pausé tantito porque después de terminar Babel necesitaba otro tema. Y intenté leer a Akwaeke Emezi con Content Warnings, que son poemas, y leí algunos, pero lo tuve que DNFear, lo tuve que dejar este libro. De hecho lo tengo que regresar a la biblioteca porque los poemas estaban un poco densos en el sentido de los temas. Habla temas como, pues sí, content warning, ya se imaginarán, como literal se llama advertencias de contenido todo. Entonces literal habla de cosas muy densas, de temas muy fuertes, y de nuevo no estaba en el mood para eso. Entonces empecé a leer también The Bookshop de Penelope Fitzgerald, tampoco me atrapó. Entonces estoy como que en una especie de bloqueo lector, y hace unos 3 días dije, bueno, ya necesito regresar a algo que sé que sí me va a atrapar. Entonces dejé por fin de posponer leer el cuarto y último libro de Mundo Umbrío. Lo empecé en digital y ya es hora de que lo lea, ya es hora de que lo termine esta saga. La verdad es que no quería terminar esta saga porque me ha gustado muchísimo, pero también necesitaba regresar a algo que sí me gustara y que sí me atrapara, y sí tenía como que esta especie como de bloqueo lector. Entonces pues ahorita estoy leyendo eso. También están pasando cosas en mi vida personal de muchos cambios. Como les digo, este ya es el último video aquí, entonces es entendible, creo, que no haya leído mucho en estos 3 meses, y seguramente en este mes, en octubre, tampoco voy a leer tanto, pero espero terminar al menos Mundo Umbrío y venir a contarles qué tal me pareció. En fin, eso es todo lo que he leído en estos 3 meses. Cuéntenme ustedes cuál ha sido su libro favorito de este trimestre, y también si han leído alguno de los libros de los que he platicado, cuéntenme, me encantará saber qué opinaron, si les gustó, si no les gustó, si están en desacuerdo con lo que dije. Todo eso es siempre súper bienvenido. Y pues nada, muchas gracias como siempre por escucharme. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.